Bien, jóvenes, esto es lo que tenemos que mencionar sobre el contenido de esta semana. Vamos a continuación a revisar algunas preguntas. En esta pregunta tenemos 4 alternativas y debemos determinar la verdad o falsedad de cada una de ellas. Respecto a la literatura peruana, es pluricultural porque contiene textos de carácter oral y escrito, y eso es falso. No es pluricultural por eso, es pluricultural porque abarca manifestaciones de diversas culturas. En el caso de la oralidad y la escritura, como elementos contrapuestos que aparecen en nuestra literatura, sería una característica de la heterogeneidad. Segunda, hoy sigue produciendo obras escritas y orales en quechua. Eso es verdadero. El quechua sigue vigente en los Andes y también en las ciudades costeñas como Lima. Todavía se escriben obras en quechua y se publican, y también en lengua, de manera oral. Eso es algo que hasta la actualidad se da. Durante la colonia se abre la modernidad europea y norteamericana. En la literatura peruana se abre la modernidad norteamericana ya en la época republicana, ¿no? En la época colonial. Norteamérica, recordemos, en los tiempos de la colonia peruana es todavía una colonia inglesa. Así que acá es falso. Está marcada por el conflicto cultural entre lo andino y lo occidental, y Arguedas es la máxima expresión en el siglo XX de este conflicto. Marcamos con B de beso. En esta segunda pregunta tenemos un fragmento que se refiere a las crónicas. La crónica de la conquista responde a la necesidad de informar a las autoridades y al público de los hechos acaecidos durante la etapa de exploración, descubrimiento e imposición militar española en los nuevos territorios. Empero, el estilo y la subjetividad del cronista son inherentes a este tipo de texto. Aquí vamos a revisar desde abajo. No se conocen cronistas indígenas ni mestizos en el caso peruano, eso es falso. Las crónicas de la conquista tenían una intención y objetivo literarios, no tenían esa intención. Hoy en día lo estudia literatura porque son objetos culturales, pero no son literarios en su inicio, en su concepción, sino una concepción histórica que también es fallida, ya que no cumple con la objetividad. Los cronistas españoles son los primeros historiadores de la conquista. No necesariamente. Los cronistas, al igual que cronistas indígenas y mestizos, entre todos, son las fuentes de la historia actual sobre la conquista. Las primeras crónicas se escribieron en la primera mitad del siglo XVIII. Eso es falso. Las primeras crónicas aparecen durante los viajes de exploración hacia la conquista del Perú. Y si nos remontamos más en el pasado, se llega hasta la conquista de Centroamérica, México. Desde ahí había crónicas. Se dice que el diario de Colón ya era una crónica. La personalidad del autor en la crónica le resta objetividad a la misma. Esa es la opción. Recordemos la subjetividad mencionada de las crónicas. Bien, en esta pregunta tenemos un fragmento de comentarios reales de los incas. Recordemos que es la primera parte, si no diría Historia General del Perú. Revisemos este fragmento. Los respetaban con el nombre de Illapa, cuya trina significación no han alcanzado hasta ahora los historiadores españoles, que ellos hubieran hecho de él un dios trino y uno, dándoselo a los indios, asemejando su idolatría a nuestra santa religión, que en otras cosas de menos apariencia y color han hecho trinidades, componiendo nuevos nombres en el lenguaje, no habiéndolas imaginado los indios. Yo escribo, como otra vez he dicho, lo que mamé en la leche y vi y oí a mis mayores, y acerca del trueno queda atrás dicho lo que más tuvieron. Bueno, en este fragmento el Inca Garcilaso está criticando la mala interpretación de la palabra Illapa, que significa rayo en quechua. Aquí obviamente está cumpliendo con este, digamos, afán, con esta polémica de tratar de sustentarse como el más autorizado cronista, ya que apela a su origen para asentar su autoridad frente a los españoles. A los historiadores, dice, se refiere a cronistas españoles en realidad. Vamos con esta pregunta. Un fragmento de Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Huamán Poma de Ayala. Nos piden saber cuál es el interés. Determinémoslo entonces. Después de haberse ordenado los dichos corregidores por don Francisco de Toledo, visorrey de este reino, han resultado muy grandes daños en estos reinos del Perú,
y al cabo salen del corregimiento con hacienda de más de 50,000 pesos, a costa y daño de los pobres indios de todo este reino, y no hay remedio, y así se acaban los indios. Como los dichos corregidores andan al trato y granjería y otras muchas cosas, y para ello sacan plata de las cajas y lo del tributo, o piden prestado a los sacerdotes de los pueblos, y de ello no le defienden los caciques principales, porque se hacen con ellos y se hacen compadres. En relación al fragmento citado, el interés del cronista es otorgar un valor novelesco a su testimonio y proponer un buen gobierno. Bueno, aquí lo que está buscando Felipe Huán Pomayala es reflejar la realidad, está denunciando la realidad, estamos en la parte del buen gobierno justamente. Reclamar en retorno al poder de caciques y castas mestizas. Sí, caciques y castas, pero indias, a los mestizos no los quiere él, los considera un error. Debería haber una separación absoluta de república de españoles e indios, en su opinión. Desmitificar la historia de los incas como un imperio ilegítimo y tiránico. Es una intención que tiene en la crónica, pero no aparece en este fragmento. Criticar el abuso de los colonizadores españoles hacia los indígenas. Esa es la clave, es una también de las principales obsesiones del autor. Postularse como indio ladino mediante una visión hispana del mundo, no aparece esto aquí. En esta pregunta nos piden marcar la afirmación correcta respecto a nueva crónica. Revisemos. ¿El empleo de diversas lenguas le confiere una notoria simplicidad formal? No, lo complica más bien. ¿El destinatario expreso de esta carta crónica es el virrey Francisco de Toledo? No, era el rey Felipe de España. ¿Presenta descripciones de los indios y sus costumbres a finales del siglo XVII? No, a inicios del XVII. ¿La ortografía y sintaxis están marcadas por el español, lengua materna del autor? No, la ortografía y sintaxis es en castellano, pero está influenciada por la lengua materna del autor, que es el quechua. En la nueva crónica se describe el Perú prehispánico y la historia incaica. Eso es verdadero. En la obra, la nueva crónica y buen gobierno, en la primera parte llamada nueva crónica, se describe el Perú prehispánico y la historia incaica. Vamos ahora con el argumento de Ollantay. Nos preguntan por el enunciado correcto. Wilcauma, sacerdote del sol, derrota a Ollantay mediante un ardid empleando una astucia. Eso es incorrecto. Rumiñahui es quien derrota a Ollantay. Así que, al estar mal el nombre, está mal la opción. Aparece el personaje gracioso, Piquichaqui, que opaca al héroe de la obra. No lo opaca, aparece como un personaje secundario. Al final, la princesa Cusicoyur es liberada por su padre, el Inca Pachacuti, que esto es falso, lo libera su hermano, o la libera su hermano Tupayupanqui. El tema religioso es predominante en el nudo y desenlace de la obra. Es una obra laica, no vemos religión en esta obra. El gobierno magnánimo de Tupayupanqui corrige los errores de su padre. Eso es verdad. La clave es enano. Bien, alumnos, esto ha sido el avance de la semana 11. Espero que hayas gustado de la clase y la disfruten. Nos vemos en otra clase.